Buenos días a todos. Damos las gracias a nuestro Señor, como escuchábamos en la oración, por permitirnos juntarnos acá. Volvemos a nuestra introducción de Sofonías. Estábamos iniciando, la verdad, cuando pasó el incidente, ya no pudimos continuar, así que vamos a volver. Les dejé la tarea de que leyeran Jeremías. No sé si les pregunto que me levante la mano quienes lo leyeron, ¿verdad? Para poder entender el contexto dentro de Sofonías o de la vida de Sofonías, es bueno conocer el trasfondo de Jeremías. Jeremías dijimos que es aquel profeta que tiene un ministerio bastante largo, comenzó muy joven su ministerio y llegó hasta el final del tiempo de Judá, del reino del sur. Cuando Judá es llevado cautivo, podemos observar en el libro de Lamentaciones el clamor de Jeremías al ver la ciudad de Jerusalén destruida. Si usted quiere ver o entender un poco el dolor que siente Jeremías al ver la ciudad de Jerusalén destruida, pues además de Jeremías tiene que leer Lamentaciones para observar, ¿verdad? Cuando él puede expresar, mirad, si hay dolor como mi dolor me ha venido. Cuando él puede expresar cómo aquellos entraron y se llevaron lo más exquisito de Jehová, los hijos de Dios en Jerusalén. Así que es importante leer para entender el contexto. Sofonías, dijimos, su nombre significa Jehová esconde, ¿verdad? Es aquella expresión que trae seguridad y por eso algunos lo traducen Jehová da seguridad, el nombre de Sofonías, aunque en el trasfondo es Jehová esconde, Sofonías. Jeremías es Jehová levanta, y es importante también cuando uno observa el significado de los nombres en razón del contexto en que está, también es otro tipo de estudio que pudiésemos sacar. Pero en esta hora vamos a leer el versículo 1, dice, palabra de Jehová, Sofonías 1:1, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Hemos visto y decíamos la última vez que Sofonías tenía un trasfondo real, ¿verdad? Viene y él lo puede traer desde el rey Ezequías. Él lo puede traer hasta el tiempo en que vive, que es el tiempo de Josías. Y para ello vamos a ir al libro de los Reyes. Dijimos en el capítulo 21, estábamos iniciando la lectura hace 2 semanas. Ahí, segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Y vamos a ver para comprender el contexto en que habla Sofonías. Y quiero traerle el contexto para que podamos ver por qué el Señor está castigando a Jerusalén. Porque Sofonías es el juicio del Señor contra la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. El versículo 1 vamos a ver para nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén.
y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y ahora podemos, versículo 9, mas ellos no escucharon. Leamos el 8, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retañirán ambos oídos. Pasemos al versículo 19. Dice así: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey. Capítulo 22. Versículo 16. Dice: así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, de aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Capítulo 23, versículo 26. Versículo 25, solo para entender el contexto. Capítulo 23, verso 25. No hubo otro rey antes de él
que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Que el Señor nos bendiga con su palabra leída en esta mañana, hermanos. Hemos leído salteado para poder entender este punto, hermanos. Antes que llegase el rey Josías a reinar, existieron 3 reyes atrás de él. El primero de ellos, de esos 3, se llama Ezequías. La vida de Ezequías es una vida que manifiesta temor al Señor. Ezequías vuelve a hacer la Pascua, vuelve a poner el culto en el templo de la manera que había sido ordenado por Jehová. Pero después de él nace un hijo llamado Manasés. Habían pasado quizás ya alrededor de unos 80 años que Israel había sido llevado cautivo por los asirios. Había pasado un tiempo en que ya el reino de Babilonia había cobrado más fuerza. Y estaba este rey Ezequías, cuando él murió, él deja, o quien reina en su lugar es Manasés su hijo. Mire, es un reino que dura muchos años, 52 años. Es mucho tiempo para un rey tan malo, porque no existió otro rey en Judá más peor que este rey Manasés. Él hizo lo mismo que hicieron los reyes del norte, llevar a Judá a la idolatría, a la perfección de la idolatría. Trajo al mismo templo del Señor a imágenes de acera. Pasó a su hijo por fuego, lo mismo que hicieron los otros. Pasar a su hijo por fuego era la acción en la cual se podía ver la manifestación de la idolatría. Se corta. Somos medios. Bueno, hemos dicho, llevar la idolatría hasta el punto de ofrecer y pasar por fuego a su hijo. Era la acción. El ídolo era Baal, y este Baal se dice que una de las formas de pasar por fuego a sus hijos era un ídolo con 2 brazos extendidos así. Era calentar al rojo vivo esos brazos encendidos y poner a sus hijos encima de esos brazos encendidos. De tal manera era la forma idolátrica perversa de traer y pasar a sus hijos el sacrificio con Baal. De esta manera este rey Manasés pervirtió a Jerusalén. Y el Señor entonces dijo: raeré a Jerusalén también. Voy a castigarle por la desobediencia. Este rey Manasés trajo a Jerusalén a la desgracia en el sentido espiritual y en el sentido de que el Señor castigará el pecado de esta nación. Nace otro hijo de este hombre llamado Amón. Amón no cambia su vida. Amón sigue siendo mal y sigue igual que su padre, y solo logró reinar 2 años. Su padre reinó tantos años
más de 50 años, pero Amón solo puede reinar 2 años. Luego sus siervos le quitan la vida. Y es ahí donde entra en escena el rey, uno de los mejores reyes que existe en la palabra del Señor, llamado Josías. Este era un niño de 8 años nada más. De 8 años comenzó a reinar este hombre llamado Josías, este niño llamado Josías. Fue de los mejores reyes que estuvieron. Este hombre despertó el temor del Señor en él. Ya leímos allá cómo él puede expresar, el Señor puede expresar que este rey se enterneció al oír la palabra del Señor. Cómo su corazón se arrepintió. Y una de las cosas que yo quiero traer, hermanos, es en el capítulo 23, ¿verdad? En el verso 25 que leímos. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. No hubo, ni después de él nació otro igual, dice la palabra del Señor. Este hombre se convirtió al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Tiene todo detrás de él para ser un rey malo. Su tatarabuelo había sido bueno. Su abuelo Manasés fue de los peores reyes. Su padre Amón fue de los peores reyes. Pero este hombre se convirtió a Jehová. Y esta es la manifestación. El Señor observa la vida de Josías y Josías oye acerca de la maldición que tiene la nación encima. El Señor dijo, quitaré por medio de sus profetas. En ese tiempo en que Josías está reinando, se considera que el ministerio de Sofonías es al principio del reinado de Josías. No se oye mucho, o no se ve en el libro de Sofonías, mucho la implicación al rey Josías, más que en el versículo 1 que ya hemos leído, que dice que fue en tiempos del rey Josías. Lo que quiero manifestar es que la perversión de la nación de Judá, a pesar de que un rey se convirtió de todo corazón. Es interesante la vida de Josías. Pudiéramos estar hablando acá de la vida de Josías, pero entonces me voy a alejar un poco del tema. Josías tiene la distinción de ser el único rey después de su padre David, de ser distinguido, que se convirtió a Jehová de todo su corazón. Si usted busca esas mismas expresiones en Salomón, no las va a hallar ni para otro de los reyes de Judá, más que solo para Josías. Pero a pesar de todo eso, dice el verso 26 de ese capítulo 23, con todo eso, Jehová no desistió del ardor de su gran ira. ¿Por qué? Porque la nación pervirtió el nombre de Jehová. Si usted se fija, donde yo lo que hemos leído, ¿verdad? Dice, donde yo había puesto mi nombre, en el lugar donde se había de adorar mi nombre. Lo que quiero manifestar, hermano, es que Dios es un Dios celoso de su nombre, porque su carácter es un Dios santo. Y es de tener un gran cuidado, como el Señor muestra en las Escrituras, cómo Él es celoso de su propio nombre. Por tal razón, aquellos que pervirtieron el culto, trayendo imágenes de acera, trayendo a sí mismo una adoración extra, llegó a tener la misma condición del reino del norte, el pueblo de Israel. La gente adoraba a Baal como adorar a Jehová. La gente podía escoger si adoraba a Jehová o adorar a Baal.
no había ningún problema. Esa acción trajo la perversión de la nación en la idolatría. Por tal razón el Señor dijo que había de castigarlo. Y eso es lo que vamos a encontrar en Sofonías de una manera tan gráfica, como el Señor les dice que los ha de arrancar. Espero que hayan leído ya Sofonías, ¿verdad? 12 minutos se iba a tirar en leerlo, ¿verdad? O sea, si yo me tiré 10 minutos, bueno, creo que 12, 15 minutos es suficiente para leer Sofonías. Para comprender, entender que el Señor había de castigar, a pesar que en el tiempo que estaba viviendo pareciera que el Señor no iba a castigar a la nación, porque estaba prosperando el reinado de Josías. El Señor se estaba complacido con el rey Josías. La adoración a él fue restaurada. Josías quitó todos los ídolos que habían en el templo. Quitó todos los altares, los destruyó. Quemó todo lo que había de idolatría. Josías se convirtió de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Mire, es un hombre que trajo una bendición a la nación, pero fue una bendición momentánea, porque el Señor le prometió a él le prometió: no haré esto en tus días. Josías le prometió al Señor que no vería la destrucción de la nación de Judá. Mire, ya estaba en fuerza el reino babilónico. Los medos estaban unidos con los babilonios y estos tenían la capacidad ya. Sobre Asiria lo habían raído, ya lo vimos cuando estuvimos estudiando Nahum, como el Señor quitó el reino de los asirios. Ahora bien, cuando Josías está en este tiempo, el Señor lo que hace es retener el castigo a la nación, pero no desiste del castigo. Por eso, si nosotros no entendemos el contexto, cuando leamos que Sofonías habló en tiempos de Josías, y es el tiempo más próspero en la acción de la adoración al Señor, porque Josías celebra la Pascua a la manera que debía celebrarse, porque Josías bota todos los ídolos, porque Josías restaura el culto a Jehová Dios, entonces no entenderemos por qué está siendo castigado. Está siendo castigada la nación por el pecado de Manasés y el pecado de Amón. Hermano, hermana, esto nos lleva a pensar en una reflexión. Nuestras vidas deben de vivirse en temor al Señor. Y el temor al Señor debe de llevarnos a vivir constantemente, sabiendo que todo lo que hagamos va a repercutir en la vida nuestra o en la vida de nuestra familia. Ese cuidado tenemos que tener. Todas las decisiones, mire, las decisiones de Josías fueron para bien a su familia, pero no quitaron el ardor de la ira de Jehová. Porque las acciones de su abuelo Manasés, y es intrigante cómo podemos ver a Ezequías y a Josías, y en medio de ellos dos peores reyes que habían. Y después de Josías, ¿para qué podemos pensar lo peor otra vez que podemos encontrar? No sé, y no se puede comprender cómo uno, siendo fiel al Señor, aquella generación fiel al Señor, después que Él es quitado, se pervierte los otros. No se entiende. Después que el que ha dado el ejemplo, el que ha manifestado temor al Señor en su vida, el Señor lo ha quitado. Y entonces los que quedan se pervierten. No se entiende, pero pasa. Y es un problema.
Y es una lástima, porque eso pasó con Ezequías, sus hijos fueron de lo peor. Eso pasó con Josías, sus hijos fueron de lo peor, y en medio de sus hijos, ahí vino el rey de Babilonia y los quitó de en medio de Judá. Entonces, volviendo al versículo 1 de Sofonías, podemos observar entonces que Sofonías habla y enseña, o profetiza en los tiempos del rey Ezequías. Y ahora vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice, destruiré por completo toda... Estoy en Sofonías capítulo 1, Dice así la palabra de Dios. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de la faz de la tierra, dice Jehová. Dice Jehová. Destruir por completo. Había de destruir todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Los hombres, los peces, las aves, los había de destruir. Hermano, hermana, el juicio de Jehová es un juicio justo. El Señor está diciendo que Él destruirá por razón de su pecado. La palabra del Señor es muy clara en manifestar que el efecto o el resultado de la vida de pecado lo que traería será destrucción. Yo no sé si hay amigos entre nosotros acá, alguien que no tenga a Cristo en su corazón. Pero yo no sé si usted utiliza esta expresión que se dice muchas veces. No creo que Dios sea tan malo e injusto que me mande al infierno. Es que Dios no sea malo ni injusto. Dios es justo. Y por ser justo, anunciando Él de antemano sus juicios, lo que la persona requiere es arrepentimiento. En los tiempos de Amón, Jehová dijo que había de raer a la nación de Jerusalén, de Judá, al reino del sur, a Israel, conocido después. Se arrepintió Josías y en su tiempo no fue destruida Jerusalén. La manifestación del temor al Señor es que escuchó el juicio, se arrepintió y pidió perdón. Y es Jehová el que le perdona y le dice que en sus días Él cerraría sus ojos en paz. Él terminaría su tiempo. Una de las cuestiones que podemos observar es que el Señor ha anunciado la destrucción de todo pecador en un tiempo. Y lo está diciendo acá. Tiene que ver con el futuro totalmente. Cuando vemos la acción del Señor en el juicio final, el Señor solo tendrá palabras de juicio contra las personas, contra las almas de los que estén ahí. Él ya lo ha anunciado. Lo que tiene que hacer uno es arrepentirse, prepararse. Por esa razón Él dice, destruiré. Está hablando en futuro, pero que una acción muy tajante, destruiré. No es que está pensando destruir, no. Ha determinado destruir. Lo mismo pasó con el diluvio. Dice, he determinado. Y así pasó, que los hombres vivan solamente 120 años. Y ese es el tiempo que el Señor permitió, 120 años, desde que Él pronunció o dio esa determinación, para que la persona creyese al mensaje de Noé.
No que la persona iba, bueno, de ahí hasta 120 años y después van a morir. No, no está diciendo eso. Está diciendo, no daré más tiempo a las personas que 120 años. He determinado raer de la tierra por su pecaminosidad. Por tal razón, cuando Él dice destruiré, es determinado está que será castigado así. Este es el Señor, el Dios Todopoderoso. Va a manifestar su juicio contra las naciones. Y ahora podemos pensar en las palabras que el Señor trae contra la nación. Aquí está hablando de un tiempo en el que toda la raza humana será destruida, todo. Porque llegará al colmo la maldad del hombre. Mire, es terrible ver la maldad del hombre hoy en día. Y cómo el Señor tiene gran paciencia. La perversión en todos los ámbitos, hasta en el ámbito religioso. La perversión. Cuando uno lee sobre los informes de violaciones a los niños, es alarmante cómo la perversión mayor está en la religión y en la religiosidad, porque no solo podemos decir de la religión oficial, ¿verdad?, católico-romana, sino también de los evangélicos. Perversión tremenda, llamándose cristianos, porque no lo son a todas luces. Pero está ahí la perversión. Y la perversión del hombre y la ceguera del hombre. Mire, hay una secta que se llama la Luz del Mundo. No es iglesia, se autodenominan la iglesia de la Luz del Mundo. Es una secta, porque su profesión de fe no está basada en la persona del Señor Jesucristo. Una diferencia entre denominación y secta, eso es importante en el discipulado, aprenderlo, que es la diferencia entre denominación y una secta. Una secta es aquello que quita todo lo que tiene que ver con la salvación exclusiva en Cristo Jesús. Esta secta, mire, estos líderes tienen cegado a todo el mundo. El hombre ha sido acusado, el hombre ha sido enjuiciado y ha sido hallado culpable. ¿Sabe qué están haciendo sus feligreses? Orando y donando dinero para pagar. Eso están haciendo. ¿Por qué? Porque la perversión está ahí. La ceguera está ahí. Y eso solo es de Satanás. Y el Señor un día se cansará de todo esto. Que en su nombre se esté pervirtiendo las cosas. En su nombre. Ellos se autodenominan columna y baluarte de la verdad. Cuando no lo son oscuridad total. No sé si alguien se congrega ahí o tiene familia en esa secta religiosa llamada la Luz del Mundo. Es aberrante. Y a eso es que el Señor está llegando al punto de darse cuenta, de que nosotros nos demos cuenta que el nombre del Señor está siendo vilipendiado, ofendido por las acciones de los mismos llamados cristianos. Eso pasó en el pueblo de Israel. Judá, la nación de Israel, fue escogida de entre las 12 tribus, una tribu, la tribu de Judá. Y de esa tribu fue escogida poner el nombre del Señor en ese lugar. En la ciudad de Jerusalén, David en su corazón la tomó y puso el nombre de Jerusalén para que así fuese la ciudad de a donde estuviera el templo para el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Cuando Salomón edifica el templo, lo que llena ese templo no es el oro que está en el templo, es la gloria de Jehová que descansó en aquel lugar. Por esa razón el Señor se enojó contra la nación de Judá. Antes ya había castigado a Israel. En el 722 había castigado ya a Israel. Ahora Judá se pervierte a través de estos reyes, a Manasés y Amón, trayendo una maldad sobre ellos.
Por eso el Señor está diciendo aquí, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Mire, hay una expresión que la gente no tolera y es la expresión malditos al fuego eterno. Porque hoy en día la sensibilidad, ¿verdad?, que hay que respetar al otro. Pero el Señor va a decir estas palabras sobre todos aquellos impíos que no se arrepientan. Eso es lo que tiene sobre esto. Es terrible pensarlo, solo pensarlo. Presentarse delante de Dios. Raeré, dice, a los impíos y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que necesitamos? El juicio contra este mundo ya está establecido, no cambiará. De nada sirve que hagan marchas de oración por este mundo pidiendo que el Señor mejore este mundo. No será así, jamás. Este mundo va peor, a peor, a peor. Ahora está trayendo la perversión, ha sido contaminado todo el sistema religioso, todos los sistemas que no tienen temor del Señor, que utilizan sobre el nombre del Señor. ¿Sabe que cada nación se llama, que son naciones cristianas? La nación de Israel. Y ahora nos autorizan, que tenemos hasta un presidente cristiano. ¿De dónde es cristiano? ¿Solo porque habla bonito del Señor? ¿Dónde está la vida que manifieste un temor al Señor? Es la manifestación de obediencia, como lo manifestó Josías. Se convirtió de todo corazón, de toda su mente y de todas sus fuerzas. Lo manifestó con acciones, no con palabras. Quitó todos los ídolos, quitó todo aquello que ofendía el nombre del Señor. Manasés se había vuelto agorero, se había vuelto, adoraba a todas las estrellas del cielo. Lo que ahora queremos enseñar como cristiandad es un ecumenismo, ¿verdad? Bueno, yo respeto a los hermanos, todos los hermanos, a los hermanos acá, a los hermanos allá. Eso no es lo que el Señor está manifestando o que quiere del corazón del creyente. Es por esa razón que fue castigado. Y por eso vamos a estudiar Sofonía y las palabras que el Señor utiliza. Comienza la profecía de Jeremías con estas palabras: destruiré, raeré, castigaré, cortaré. Está determinado el juicio, ya está determinado. El castigo está determinado, no va a cambiar. ¿Se convirtió Josías? Sí, pero Sofonías predica en los tiempos del mejor rey. Y cualquiera hubiese dicho, bueno, si estamos en un tiempo de holgura espiritual, pero él está predicando sobre la maldad que hay en el corazón y el juicio que está determinado. Mire, somos responsables, hermanos, para hablar de la manera clara de lo que es el juicio del Señor. El Señor destruirá la nación. No vivamos en este mundo, hermanos, impávidos, así sin que nos intrigue nada sobre las personas que se van a perder en el infierno. Debería de llamarnos la atención. Yo escuchaba a nuestro hermano Raúl el domingo pasado acá, con ese dolor que hay siempre en su corazón por las almas que se están perdiendo. Y nosotros muchas veces estamos ahí, salvo soy, al cielo voy.
y estamos viviendo en el mundo como que este mundo nunca se va a acabar. Ese es un peligro, que estamos siendo embaucados por el enemigo. Vivir en este mundo como que este mundo no se va a acabar. Vamos de paso y estamos acá para manifestar en nuestras vidas que hemos creído en un Dios que ha de castigar. Mire, cuando Josías, solo le he leído los versículos por encima, yo le invito a que lo estudie. Cuando Josías escuchó las palabras de ese libro, dice que rasgó sus vestidos y lloró. Y se preocupó, pidió perdón al Señor. Él usa las palabras, perdona nuestros pecados. Pidió perdón y se arrepintió, convirtiéndose de todo corazón. Mandó a buscar a aquello que el Señor tenía que decirle a través de su profeta. Y fue donde aquella mujer Hulda, y le dio las palabras necesarias al rey que ha mandado preguntar. Hermano, hermana, que nos despierte en esta mañana el saber que el juicio del Señor está ya determinado para este mundo. Que podamos vivir con el temor de saber que este mundo será destruido. Josías vivió sabiendo que Jerusalén iba a ser destruida. Josías vivió reconociendo que un día Jerusalén iba a ser raída o quitada de la nación de Judá y ser llevado cautivo. Él lo sabía bien. Pero sí, aún sabiéndolo, vivió con el temor al Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Sabiendo que el juicio del Señor está determinado para este mundo, debemos de vivir con mayor responsabilidad cristiana en medio de una sociedad corrompida, en un sistema religioso equivocado. Debemos de buscar siempre la palabra del Señor y entender que su voluntad está establecida acá. Le invito, hermanos, tiene otra semana más para leer Sofonías, porque si el Señor permite, la próxima semana entraremos de lleno ya a la profecía de Sofonías. Que el Señor nos bendiga, hermanos.